Hoy nos adentramos en la diversidad de culturas, historias y leyendas, desde la tumba de la Reina Roja hasta un cementerio del siglo XV. Aquí hay 20 descubrimientos arqueológicos más espeluznantes en América Latina. Número 20. Las líneas de Nazca. Algo que podrían ser extraterrestres. Quiero decir, no, lo siento. En realidad fueron solo los antiguos sudamericanos. Aunque todavía no hay consenso sobre esto porque es súper extraño y parece realmente difícil haberlo logrado hace 2000 años. Las líneas de Nazca son una colección de geoglifos absolutamente enormes, es decir, dibujos en la tierra que se encuentran a lo largo de las llanuras costeras de Perú y América del Sur. Estas líneas varían en estilo. Algunos de ellos son rectos, otros son diseños geométricos y otros son pictóricos. Pero lo que pasa es que son colosales. El más grande mide hasta 30 millas de largo. Muchos de los más famosos representan animales y plantas, pero se trata de grabados extraordinarios en la tierra que en realidad fueron creados mediante un proceso de excavación. A medida que los antiguos Nazca quitaron las capas superiores del suelo del desierto, se reveló arena de color más claro debajo de las rocas. Y así es como las imágenes o líneas se convertían en tierra debajo y creaban un contraste tremendo. Es un tipo de proceso similar al de algunas de las figuras de las colinas de tiza que se pueden encontrar en Gran Bretaña. Estos se hicieron cortando las capas superiores de la tierra y luego rellenando las trincheras con tiza para crear el contorno de varias imágenes en las laderas. Las líneas de Nazca todavía desconciertan a los científicos e historiadores de hoy en día, ya que nadie puede identificar exactamente por qué fueron creadas y qué podrían significar las imágenes. Pero son realmente impresionantes. Así como el arte funciona por derecho propio, y ahora tenemos drones para que también podamos verlos muy bien. Gracias a Dios por la tecnología de drones. Número 19. La tumba de la Reina Roja, México. Allá por 1994 se hizo un descubrimiento ligeramente siniestro dentro de un templo en la antigua ciudad maya de Palenque. Esta es la tumba de la Reina Roja y se considera una de las cosas más importantes que se han desenterrado en este tesoro arqueológico. Lo que hace que esta tumba en particular sea tan significativa es la forma en que fue enterrada la reina. Su cuerpo había sido colocado en un sarcófago de piedra caliza. En lugar del método habitual de colocar al difunto en un banco rodeado por un montón de sus cosas, normalmente estarían cubiertos de alfombras, pieles, vasijas y muebles, así como todas las joyas brillantes y otros artículos preciosos que un miembro de la realeza podría tener. Han tenido en su vida. Pero esto supuso una ruptura con toda esa forma habitual de hacer las cosas, ya que eso lo hizo muy interesante. Además de la cuestión extremadamente espeluznante de encontrar un cadáver en una tumba, este cadáver en particular no estaba solo dentro del sarcófago. Se había llevado a un par de compañeros al más allá, y ahí fue donde el descubrimiento tomó un giro extremadamente oscuro. También estaba el cuerpo de un niño de 10 años que aparentemente había sido decapitado. Y había una mujer de 30 años a quien le habían extirpado el corazón y le habían apuñalado muchas veces para extraer su sangre como ofrenda a los dioses. Como si esto no fuera suficientemente espeluznante, el cuerpo y el sarcófago habían sido embalsamados con una especie de tinte rojo conocido como cinabrio. Esto está hecho de sulfuro de mercurio, y esto le había dado a todo un color rojo brillante particular, que terminó en que el esqueleto se tiñera de un tono sorprendentemente rojo. A pesar de la importancia obvia de la mujer y de todos los indicios en su entierro de que era real, nadie puede decir quién era en realidad. Se la conoce simplemente como la Reina Roja. Número 18. Teotihuacán, México. El siguiente lugar es la joya arqueológica que es la ciudad prehistórica hispana de Teotihuacán, que probablemente haya pronunciado mal, y también es conocida como el lugar donde se crearon los dioses. Ubicado al noreste de la actual Ciudad de México, este fue construido entre los siglos I y VII después de Cristo. Está lleno de monumentos enormes que incluyen sus monolitos más famosos, el templo de tal o cual cosa y las pirámides del Sol y la Luna. Cada una de estas colosales estructuras se dispuso de una manera muy específica, de acuerdo con varios principios geométricos y simbólicos significativos.
Curiosamente, a pesar de la enorme escala de la ciudad y del papel claramente importante que desempeñó, en realidad sabemos muy poco sobre las personas que la construyeron y vivieron allí. Hay evidencia de que la ciudad exportaba finas herramientas talladas en obsidiana, en particular dardos y puntas de lanza. La zona es famosa por sus ricos depósitos de obsidiana, por lo que tiene sentido que la gente utilice este lugar para construir su ciudad. Los jeroglíficos aquí aún no han sido descifrados y ha habido muy pocos lugares o tumbas que revelen gran parte de la historia del pueblo. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Momias Chinchorro, Chile. Si pensabas que los antiguos egipcios fueron los creadores de momias de la historia, piénsalo de nuevo. Resulta que las momias más antiguas conocidas en el mundo entero no fueron creadas por los egipcios, sino que en realidad fueron hechas por la cultura precolombina chinchuro. Se trataba de un pueblo que habitó el desierto de Atacama en Chile entre el 7000 y el 1500 a.C. y tenía un tipo de adoración claramente espeluznante en torno a la muerte. Los rituales y elementos religiosos de la muerte y el más allá estaban especialmente en primer plano para estos pueblos antiguos, porque la vida en aquel entonces era extremadamente dura y muy corta. La muerte era un hecho muy cotidiano de la vida, y por eso su religión parece haber desarrollado algunos rituales especialmente detallados e interesantes en torno al paso de esta vida al reino de la otra vida. Sin embargo, tal vez imaginaron que el proceso de momificación en la cultura chinchuro parece haber variado. Se ha aplicado una especie de clasificación a las momias que se han descubierto aquí. Hay aquellos que parecen naturales, ya que simplemente han sido momificados sin ninguna intervención adicional. Y luego hubo algunos a los que se les aplicó un procedimiento de momificación extremadamente complejo al cuerpo. Y por último, algunas que fueron momificadas al ser recubiertas de barro. El complejo procedimiento es realmente asqueroso. ¿Y quieres escucharlo? Pues parece que tomaron el cuerpo y lo llenaron de cenizas, pasto, plumas y tierra. Luego se retiraba la cabeza del cuerpo, se secaba y se rellenaba con la carne de la cara, que se reemplazaba con otras cosas y se recuperaba con la piel de la cara original del difunto. Es raro, y te lo advertí, el material es bastante gráfico y bueno, sigue adelante rápidamente. Número 16. La Venta, las Cabeza Olmecas, México. Aunque sabemos de los aztecas y los mayas y la historia de México, resulta que hubo otro grupo que les precedió. Fueron llamados olmecas, y parece que les gustaba hacer cosas realmente grandes. Estas son las colosales cabezas de los olmecas. Aunque en realidad se sabe muy poco sobre estas personas, dejaron atrás algunas cosas creativas que pueden ofrecer al menos algunas pistas sobre sus intereses y habilidades. Al menos, estas cabezas fueron talladas durante la era olmeca, que fue entre el 1204 y el 100 a.C. Los olmecas vivían alrededor del Golfo de México, en las áreas que hoy son Veracruz y Tabasco. La poca evidencia que existe parece indicar que los olmecas eran bastante sofisticados. Después de todo, eran bastante buenos en escultura. Y si nos guiamos por estas cabezas, las cabezas en sí fueron descubiertas oficialmente en 1938. Fueron talladas en rocas redondas de basalto y se sabe que existen 17 de ellas. Hay rastros de pintura en las esculturas que sugerirían que alguna vez pudieron haber sido pintadas de colores. Pero por qué se fabricaron y cómo se fabricaron, o incluso cómo se transportaron, sigue siendo un misterio absoluto para los investigadores. Número 15. Corral Supe, Perú. El sitio arqueológico de la ciudad sagrada de Corral Supe, en Perú, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y contiene un montón de increíbles restos de una civilización de 5000 años de antigüedad. Son 626 hectáreas en un paisaje desértico seco con vistas a un valle verde y exuberante. El lugar está extraordinariamente bien conservado para su inmensa antigüedad. Verá, la ciudad se remonta al período arcaico tardío de los Andes centrales, y en realidad es la ciudad conservada más antigua de toda América. La arquitectura es compleja y francamente enorme, y cuenta con 6 enormes estructuras tipo pirámide. E incluso hay planos que muestran cómo se desarrolló la ciudad y cómo se estructuró socialmente, con lugares para gente elegante
y evidencia de áreas ceremoniales que fueron utilizadas para demostrar la ideología religiosa de la civilización. Este es un sitio de enorme importancia para todo el mundo, no solo para las Américas. Pero también parece contener respuestas a muchas preguntas sobre cómo se produjo el surgimiento de la civilización en la región y cómo se utilizó el diseño arquitectónico para la forma en que vivía la gente hace tanto tiempo. Ha permanecido notablemente intacto y se cree que no estuvo habitado durante mucho tiempo antes de ser abandonado. Y luego solo fue habitado un par de veces después de eso y nunca fue sometido a saqueos y cosas que a menudo dañan aún más estos lugares. Actualmente está protegido y existe un plan para garantizar la preservación de las estructuras. Número 14. Cenote Sacrificio, México. Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en México, es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados de la antigua civilización maya. Era una ciudad precolombina prominente que prosperó alrededor del siglo VII al X y fue un lugar muy importante en la cultura e historia maya. A lo largo de este sitio hay muchas características arqueológicamente significativas diferentes, pero una de ellas es claramente más espeluznante que otras. Este es el cenote que se descubrió que había sido más que una simple fuente de agua para la civilización maya que vivió y murió allí. Parece que parte de las ofrendas a los dioses, específicamente al dios del agua, los mayas prehispánicos, realizaban ofrendas ceremoniales en el agua del cenote. Al principio, este parece haber sido un objeto predominantemente precioso, pero más tarde esa práctica evolucionó hasta incluir el sacrificio humano. Existe evidencia de que entre las víctimas de esta ofrenda sacrificial se encontraban niños, doncellas y guerreros, todos los cuales eran arrojados al cenote. Y hay restos de un edificio cercano al cenote que parece haber sido donde llevaban a las víctimas para ser purificadas antes de la ceremonia. Luego fueron arrojados desde una plataforma a las profundidades. También había plataformas adicionales desde las que los testigos podían ver la horrible escena. Número 13. El gigante de Atacama, Chile. Aquí estamos en el desierto de Atacama, en Chile. Es el desierto más antiguo del planeta y se encuentra en este estado de condiciones semiáridas desde hace unos 150 millones de años. Es el desierto no polar más seco del mundo y también es bastante masivo. Se extiende a lo largo de una enorme franja de tierra de aproximadamente 600 millas entre la cordillera de la costa en la costa y las montañas de los Andes. Se han descubierto muchas cosas espeluznantes en este desierto en particular, desde huesos alienígenas hasta ofrendas de sacrificio. Este lugar tiene una gran selección de rarezas que te helarán la sangre. Este de hoy es menos aterrador, pero aún bastante desconcertante. Nuevamente, es un geoglifo, como las antiguas líneas de Nazca, que es un gran diseño que se raya o se produce de otra manera en el suelo utilizando elementos naturales. Suelen ser cosas como rocas, grava u otros elementos duraderos. El gigante de Atacama es un geoglifo conocido indistintamente como el gigante de Tarapaca y el geoglifo de Serra Unaita o el gigante de Atacama. Se cree que fue creado entre el 900 y el 1450 después de Cristo. Pero considerando ese periodo de tiempo, nadie es capaz de entender cómo la gente logró lograrlo. Mide casi 400 pies de largo y ha sido nombrada la representación más grande de un ser humano en forma de geoglifo en cualquier parte del mundo. Curiosamente, hay más formas geométricas dibujadas en la Tierra en otras partes de la misma ladera. Es realmente misterioso. Número 12. Estatuas Moai de la Isla de Pascua. Las estatuas Moai de la Isla de Pascua son una imagen familiar, pero siguen envueltas en un misterio. Para muchos de nosotros, la palabra Moai en realidad significa estatua, y sus habitantes conocían la isla como Rapa Nui, en lugar de Isla de Pascua. De todos modos, dejando a un lado todo ese material colonial estándar, se cree que estos Moai fueron tallados para conmemorar a los antepasados de la gente de la isla. Fueron creados alrededor del año 1000 a.C. hasta finales del siglo XVII. Y durante ese tiempo, la gente de Rapa Nui creó alrededor de 887 de estas estatuas. Se hicieron más grandes y complejos a medida que pasaba el tiempo. Hay 14 de los cuales fueron hechos de basalto
y el resto están tallados en toba volcánica. Después de la invasión europea de 1838, los Moai fueron derribados y finalmente toda la isla sufrió un colapso social. Muchas de las historias y secretos del pasado de las islas desaparecieron con sus habitantes y la cultura de Rapa Nui fue oral en lugar de escrita, por lo que no existen registros que expliquen la historia y costumbres de su gente. Los Moai representan la sensación de misterio que envuelve este lugar. Número 11. Tumba del Gran Señor de Sapán, Perú. En 1987 se produjo en Perú un enorme descubrimiento que sacudió a todo el mundo de la arqueología. Era la tumba del Señor de Sapán y revelaba muchos secretos de una cultura antigua que antes era casi desconocida. Entonces lo que habían desenterrado eran los restos funerarios del Señor de Sapán. Esto incluía una cabeza humana hecha de oro con ojos plateados. También había montones de cerámicas, coronas de cobre, conchas y decenas de huesos. Cuando finalmente descubrieron el sarcófago, descubrieron que contenía más de 500 objetos separados que parecían haber sido enviados junto con el difunto en su viaje a la otra vida. Había decenas de adornos y prendas de vestir, además del cuerpo mismo. Y la forma en que estaba dispuesto el cuerpo era especialmente interesante, también un poco espeluznante, dependiendo de cómo se mire. Había otros 8 esqueletos, todos enterrados junto al Gran Señor, y probablemente eran sirvientes, guerreros y concubinas. Ya estaban muertos o tuvieron que estar muertos para poder emprender el viaje con su maestro. Además de todo eso, había elementos que cubrían el cuerpo, entre los que se incluían protectores para ojos y nariz hechos de oro y una corona de imágenes de conchas. Toda la escena es realmente macabra. Incluso si informara a los arqueólogos sobre una gran cantidad de historia que nunca antes habían conocido, sigue siendo espeluznante. Número 10. Acton, Tunachil, Magnol, Belice. Esta cueva en Belice es un centro para visitantes que desean presenciar uno de los aspectos más oscuros de la antigua cultura maya, el sacrificio. La cueva es conocida por sus altares ceremoniales, sus calaveras, sus vasijas de cerámica y todo tipo de reliquias de los sacrificios humanos que aparentemente realizaban los pueblos mayas a los dioses. Hay tantas cosas espeluznantes que ver en esta cueva. Pero uno de los aspectos más destacados es el esqueleto de un niño de 17 años que se conoce como la doncella de cristal. Esto se debe a que los huesos de esta probable víctima sacrificada se han calcificado y esto les ha dejado con una apariencia cristalizada y brillan en la luz lúgubre de esta caverna subterránea. La cueva tiene algunos habitantes vivos y muchos muertos hace mucho tiempo. También es el hogar de una población de Batshi, muchos cangrejos de agua dulce, cangrejos de río, bagres y muchas otras especies que viven en el agua. La cueva está protegida como sitio de importancia arqueológica, pero algunos agentes tienen licencias para realizar recorridos por el sitio si le gusta ese tipo de cosas. Y estos recorridos no están exentos de incidentes. Al parecer, a un turista se le cayó una cámara y logró destrozar un cráneo de 1000 años de antigüedad. Otro pisó una calavera y la rompió. Quiero decir, en serio, este es seguramente un lugar donde tendrías que cuidar tus pasos, ¿verdad? Como resultado, las personas que visitan ahora tienen que quitarse los zapatos y los calcetines y caminar descalzos por el sistema de cuevas. ¡Qué divertido! Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Monte Albán, México. A continuación tenemos otra ciudad antigua donde esta vez nos dirigimos al valle de Oaxaca, a un cerro que se conoce como Monte Albón. Monte Albón era una ciudad enormemente poderosa en Mesoamérica. El lugar fue enormemente influyente e importante, pero luego, en el siglo VIII, parece que fue abandonado y nadie sabe realmente por qué. La ciudad fue construida sobre este punto alto, aplanando deliberadamente la punta de la colina para dejar espacio para las estructuras. La posición hizo que Monte Albán fuera muy poderoso, ya que tenía vistas imponentes de toda la región en un panorama de 360 grados. En el apogeo de su existencia, parece que Monte Albanús estaba controlado por el Imperio Zapoteca y allí vivían unas 200 personas. El sitio es de gran importancia para la historia de la región.
contiene una gran cantidad de información arquitectónica con grandes plazas, pirámides y un estadio deportivo, así como pasadizos subterráneos y al menos 170 tumbas. Número 8. La Comada, México. El enorme paisaje desértico de México está lleno de ruinas antiguas de las culturas prehispánicas. Y este es otro. Ubicada en el Valle de Malpaso, la Comada se divide en 3 complejos que se componen de varios edificios ceremoniales y plataformas que parecen haber sido los cimientos de las estructuras superiores que alguna vez formaron parte del sitio. Hay restos de al menos 13 pirámides, lo que es un fuerte indicio de que este lugar estuvo profundamente involucrado en las prácticas religiosas de la época. Se han realizado varias excavaciones en la zona y en ellas se han descubierto todos los restos antiguos habituales, incluidos algunos restos extremadamente espeluznantes de los antiguos habitantes. Hay masas de restos de esqueletos y montones de huesos desmembrados, muchos de los cuales han sido signos de haber sido quemado. Hay algunos que han sido enterrados bajo tierra, pero otros cráneos parecen haber sido suspendidos. Se cree que estas diferentes formas de tratar a los muertos probablemente indicaban quiénes eran. Los huesos de los antepasados probablemente fueron tratados con reverencia, mientras que los cuerpos de los enemigos probablemente se exhibieron como una especie de trofeos que habrían simbolizado el orden social de esta civilización guerrera. Número 7. El Templo Mayor, Ciudad de México. Los siguientes fueron todavía en México, pero esta vez contra los aztecas. Había una leyenda en esa cultura que decía que tenían que encontrar un lugar donde se posara un águila sobre un cactus con una serpiente en el pico. Y ahí fue donde el dios les exigió que construyeran su gran ciudad capital, el centro del imperio azteca. Supongo que lo encontraron aquí en lo que hoy es la Ciudad de México. Este es el notable descubrimiento de una antigua civilización enterrada bajo las calles de este lugar moderno. En 1978, los trabajadores de la electricidad hicieron un descubrimiento sorprendente cuando desenterraron accidentalmente un enorme disco de piedra de 8 toneladas que representaba a una diosa azteca. Una exploración más profunda reveló que había mucho más por descubrir, por lo que demolieron algunos de los edificios coloniales para revelar los secretos que se encontraban debajo. Y lo que encontraron fue el Templo Mayor, el templo principal, que se cree que es el lugar donde el águila con la serpiente les había dado a los aztecas la señal de los dioses. Número 6. Momias de Lulalaco, Argentina. Este es definitivamente espeluznante y también extremadamente triste. En 1999 se hizo un descubrimiento sombrío en la cumbre helada de un estratovolcán en el desierto de Atacama, en la cordillera de los Andes en América del Sur. Se encontraron 3 cuerpos momificados, y a estos se les conocía como los hijos de Lulalaco porque sí, lamentablemente eran cuerpos de niños. Se cree que se trataba de una adolescente y 2 niños más pequeños, de 6 o 7 años. Todo esto es bastante espantoso en sí mismo, pero luego se descubriría que estos niños fueron asesinados como sacrificio. Se cree que murieron alrededor del año 1500 y luego fueron sacrificados a los dioses para asegurar una rica cosecha debido a las condiciones heladas en las que fueron colocados. Las 3 momias son en realidad las mejor conservadas del mundo, y por ello se ha podido establecer cómo murieron. Se cree que los habrían drogado fuertemente con coca y alcohol, y luego, mientras dormían, los habrían colocado a 5 pies bajo tierra y los habrían dejado morir. Esto es absolutamente aterrador y, francamente, me hiela la sangre. Número 5. Gran Pajatán, Perú. Este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO está protegido ya que alberga algunas de las flora y fauna más singulares de la región andina. Este es el único lugar que queda en la Tierra donde se puede encontrar el mono choro de cola amarilla y hasta su descubrimiento se creía que estaba extinto hace mucho tiempo. Además de ser un santuario para los monos, el lugar también tiene una enorme importancia cultural e histórica. Aquí hay un sitio arqueológico escondido entre los bosques nubosos andinos del Perú, formado por 26 estructuras circulares de piedra que están conectadas por varias escaleras y terrazas.
Hay decoraciones en todos los edificios hechas con mosaicos de pizarra que representan todo tipo de motivos que involucran personas, pájaros y diseños geométricos. Los estudios de la zona han demostrado que estuvo ocupada ya en el año 200 a.C., pero la mayoría de las ruinas parecen haber sido construidas durante la época de los incas. Toda el área está tan protegida que nadie puede ingresar a menos que tenga un permiso especial del Ministerio de Agricultura del Perú y del Instituto de Cultura. Número 4. Cementerio del siglo XV en Bolivia. El siguiente sitio es un cementerio que data de 500 años atrás, de la era de la civilización inca en Bolivia. Los restos fueron descubiertos en una cantera que se encuentra a unos 12 kilómetros de la actual La Paz. Se cree que hay restos de al menos 100 individuos indígenas, así como todos los huesos. También había muchas vasijas de cerámica diferentes que usaban los incas para sus rituales de muerte. Además de todo eso, también descubrieron que algunos cráneos eran alargados, no como se podría esperar, ya sabes, prueba de extraterrestres, sino más bien evidencia de una práctica antigua. Esta deformación craneal implicaba vendar la cabeza y utilizar tablas de madera para obligarla a crecer en una determinada dirección. Aparentemente, este ritual era un marcador de estatus dentro de la sociedad. Aunque no había signos evidentes de enfermedad en los restos de los niños en el lugar de enterramiento, los arqueólogos están desconcertados por el gran número de jóvenes que murieron allí. Sugirieron que en realidad pudo haber sido el resultado de la presión sobre sus cabezas durante el proceso de deformación craneal. Y tal vez la fuerza excesiva sobre el cráneo haya provocado la muerte prematura de los niños. Es horrible y definitivamente hubiera preferido que fuera una historia sobre extraterrestres. Número 3. El Tazimal, El Salvador. En realidad, este sitio contiene evidencia de muchas culturas diferentes que han habitado el área a lo largo de la historia. Desde las primeras civilizaciones que dejaron sus huellas hasta las más recientes, cada una ha contribuido al rico tapiz cultural de la región. La ciudad se convirtió en una fusión de algunas culturas diferentes y, como resultado, desarrolló su propia cultura única, influenciada por una amalgama de tradiciones y costumbres. Hay muchos monumentos y estructuras domésticas que ahora están enterradas bajo la superficie, esperando ser descubiertas por arqueólogos y exploradores. Y lo que es único de este lugar es que estuvo continuamente habitado durante tanto tiempo que el asentamiento ininterrumpido ha ascendido a capas y capas de historia desde aproximadamente el 200 a.C. hasta el 1200 después de Cristo. Debido a esto, se pueden encontrar vestigios de diferentes épocas, cada uno contando su propia historia. Además, sus templos y estructuras están notablemente bien conservados, lo que permite a los visitantes y estudiosos apreciar la habilidad y el ingenio de las culturas que los construyeron. Este sitio no solo es un testimonio de la historia antigua, sino también un recordatorio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar a través de los siglos. Número 2. Parque Arqueológico San Agustín, Colombia. Ubicado en el hermoso y diverso país de Colombia, el Parque Arqueológico de San Agustín contiene el conjunto de esculturas y monumentos megalíticos más grande de toda América Latina. Este lugar fascinante es una necrópolis enorme que abarca una vasta área, repleta de historia y misterio. De hecho, es considerado el cementerio más grande del mundo, lo cual le otorga un aire de majestuosa y escalofriante grandeza por defecto. Hay masas de estatuas dispersas por todo el sitio, y todas están talladas con representaciones detalladas de dioses y animales, lo que muestra la habilidad artística y la profunda espiritualidad de la civilización antigua que las creó. Estas estatuas no solo marcan tumbas, sino que también indican algunas de las enigmáticas creencias religiosas de estas personas. Sin embargo, como ocurre con muchos de estos lugares llenos de historia y misterio, los orígenes de los talentosos talladores siguen siendo un completo enigma para los historiadores y arqueólogos. ¿Pero qué piensas tú? ¿Podría ser esto finalmente una prueba de la existencia de extraterrestres? Solo podíamos esperar que así fuera, ya que añadiría una capa aún más intrigante a este sitio ya de por sí fascinante. Número 1. Las figuras atlantes de México. Y por último, estamos de regreso en México,
donde esta vez estamos en compañía de un grupo de estatuas claramente espeluznantes de la civilización tolteca. Esta fue una cultura precolombina que gobernó en Tula entre 1950 y 1150 después de Cristo. Estas esculturas son enormes representaciones de guerreros toltecas y cada una de ellas mide varios metros de altura. Están tallados a mano en roca local, que en esta región sería arenisca, piedra caliza y roca volcánica. La roca fue tallada por artesanos utilizando herramientas de piedra y martillos, y habría llevado mucho tiempo. Esa es una fuerte indicación de la importancia de estas figuras y de cómo eran en esta cultura. Además de su tamaño impresionante, los detalles tallados en las estatuas muestran la habilidad y dedicación de los artesanos toltecas. También son algo siniestros, con expresiones faciales que podrían haber intimidado a los enemigos o impresionado a sus contemporáneos. Bueno, eso es todo de las culturas antiguas de América Latina. Era un poco espeluznante y definitivamente se ponía bastante oscuro a veces. Sin embargo, aprender sobre estas civilizaciones nos da una idea de su vida cotidiana, sus creencias y su arte. ¿Pero qué pensaste? Nos vemos en el próximo video.